Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos hoy nuevamente, preparándonos para estudiar la palabra. Hoy esperamos, con la ayuda del Señor, estar gracias mi hermano, o cubrir el capítulo 11. Es un capítulo muy interesante, un capítulo que tiene mucho material, a pesar de que casi todos los capítulos tienen más o menos las mismas páginas. Así que no se sorprenda si no lo acabamos hoy. Intentaremos, pero no se sorprenda si no lo acabamos hoy. Porque es nuestro plan acabarlo hoy, pero tiene mucho material y podríamos discutir muchas cosas acerca de este tema tan importante. Así que estamos en la página 11. Yo le invito a que usted desde ya vaya identificando en su libro. Capítulo 11. Perdóname, capítulo 11, gracias mi hermano. Ahora es que viene la página. Página 99, sí. Gracias mi hermano. El capítulo 11, página 99. Como hemos tenido costumbre estos últimos miércoles, hoy tenemos a uno de nuestros hermanos que va a presentar un resumen, una idea general de lo que es este pecado particular del orgullo. Estos hermanos han tenido la tarea de buscar o definir ese pecado que vamos a estudiar ese día, lo que es el pecado del orgullo en este caso, buscar algunos otros pasajes bíblicos, incluso aparte de los que están en el capítulo, y también hablarnos acerca tal vez de formas prácticas en las cuales podemos luchar contra este pecado. Así que hoy nuestro hermano Ramón nos estará presentando esta primera parte del resumen del capítulo y del resumen de las ideas principales. Bien. Ok, gracias. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno, buenas noches a todos. Pastor, este es el Rencheco, ¿verdad? Es algo jocoso porque cuando ustedes me aceptaron como miembro de esta congregación, yo hablé con los pastores y le dije, mira, a mí me gusta evangelizar, trabajo personal y visitar enfermos, pero no me pongas a hablar allí. Me dijeron, te toca. Y aquí estoy. Gloria a Dios. Bueno, hermano, esto, como dijo el pastor, el capítulo 11 trata sobre orgullo. Y tengo 3 definiciones, ¿verdad? Una de ellas es tomada del diccionario de teología de Harrison. Y dice de la siguiente manera: el orgullo, la autoestima desproporcionada e irracional, acompañado con un trato insolente y rudo hacia los demás, es un intento de parecer superior de lo que realmente somos y con amargura cuando somos decepcionados. Es un estado opuesto a la humildad. ¿Okay? Eso fue el diccionario Harrison. Entonces, la Real Academia Española tiene su definición también, dice de la siguiente manera: sentimiento por los logros, capacidades o méritos propios, arrogancia, vanidad, exceso de estima propia, que suele llevar sentimientos de superioridad. Amén. También sabemos que, como mencionó el pastor Elgaldo en su predicación el domingo anterior, que el pecado del orgullo es el más antiguo. Fue el que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios y fue por puro orgullo. Amén. Entonces, es muy difícil que se cometa un mal en que no esté relacionado al orgullo en algún sentido. El creyente debe aprender a despojarse del orgullo y sentirse humilde. Si no cometemos pecados tan horribles como el adulterio, la homosexualidad, robo o asesinato, podemos pensar que vivimos con rectitud. Pero ¿qué pasa con pecados tales como el orgullo, la ociosidad, la glotonería, etcétera, ¿verdad? Inclusive yo me puse a pensar que
a veces con buena intención, ¿verdad? Uno puede decir, yo estoy orgulloso de mis hijos. Pero bueno, y uno dice, yo digo que eso es por gracia de Dios, que te ayudó a educarlos y a encaminarlos por el buen camino, ¿verdad? La gloria sería para Dios, no para uno. Y así por el estilo. También me pareció algo curioso, porque orgullo, aunque se escriben diferente, ¿verdad? Porque está el orgullo con doble L, que es lo que estamos hablando, y el orgullo con Y, ¿verdad? Pero fíjense qué cosa, dice orgullo. Todo tiene que ver con uno, el orgullo. Realmente, el orgullo, ahí está. El orgullo siempre en el medio atravesado. Bueno, entonces, en 1 Pedro 5:5 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Verdad? Eso es buscando pasajes que traten sobre el tema. Y también Proverbios 16:18, los soberbios o orgullosos piensan que están por encima de la gente común. Los soberbios pocas veces se dan cuenta de que el orgullo es su problema. Y también Proverbios 16:5 dice, la altivez dice, mi manera es la mejor. Resiste el liderazgo de Dios y cree que puede vivir sin su ayuda. Ahora vamos a ver algunas maneras en que podemos confrontar este pecado según la palabra. Romanos 12:16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Realmente debemos depender de Dios. Mateo 11:29. Pues imitar a Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Pues imitar a Cristo, eso lo podemos ver en los evangelios. Cristo vino a servir y era el mejor ejemplo de humildad. Y primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Gálatas 5:22 y 23, procurar el fruto del Espíritu, que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por supuesto, también tenemos la armadura de Dios que se encuentra en el capítulo 6 de Efesios. Eso se puede leer después con calma. Y entonces, Filipenses 4:8, esto está interesante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Así que tengo una cita clara, me gustaría que la proyectara, 1 de Pedro 5:6, porque se me olvidó escribirla aquí. Gloria a Dios. Ahí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os salte cuando fuere el tiempo. Amén, hermano. Pues esos son básicamente lo que el Señor me dio. Así que pues Dios los bendiga mucho. Pero hay mucho material. Ese aplauso es para el Señor, hermano. La gloria es para Él. Gloria a Dios. Bueno, eso no quiere enganchar en el bolsillo. Más fácil. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, mi hermano Ramón, por introducirnos a este tema del orgullo. Muy buenos principios. Y recuerden que la idea de esto es doble, mi hermano. Como pastores nosotros tenemos una encomienda. Segunda Timoteo 2, buscar hombres fieles que puedan después, nosotros tenemos que dedicarlos a enseñarles para que ellos enseñen a otros. Es una encomienda pastoral que Dios nos ha dado a los pastores. Así que, ¿dónde ellos van a practicar? Es en la misma iglesia local. Podemos hacer tipos de prácticas que las hemos hecho, donde en el 1 a 1 nos reunimos y, oye, ¿cómo tú trabajas este texto? ¿Cómo tú podrías enseñarlo? Pero al final uno aprende enseñando, en el field. Así que usted ha visto a estos hermanos que los estamos
exponiendo, dándole la oportunidad, porque eso tiene muchas razones. Como les dije, una de ellas es porque es parte de nuestra tarea, seguir levantando hombres que nos ayuden a enseñar a otros. Así que eso es parte de. Pero también es una tarea específica en la cual aclara nuestra mente o no. Es como el calentamiento para hablar sobre tal tema. Si queremos hablar sobre el orgullo, por eso le dimos una guía a estos hermanos de 3 preguntas. Lo que ellos están haciendo aquí, presentándonos, son 3 preguntas, un papel que nosotros le dimos, para que usted tenga una idea. Ellos van a definir el pecado respetable, en este caso el orgullo, van a presentar textos bíblicos y número 3, van a presentar cómo podemos enfrentarlo. Así que la idea es ir calentando nuestra mente, ir exponiendo nuestra mente a ese tema para entonces cubrir el material ya directo del libro. Así que ese ha sido el ejercicio. El miércoles que viene hay una pausa y el próximo empieza nuevamente nuestro hermano Hugo, Jorge, Gerardo y Ramón otra vez a traernos un segundo ciclo de enseñanza. Así que gracias a estos hermanos que han estado dispuestos, siga orando por ellos también, que Dios les dé la sabiduría para hacerlo, pero damos gracias a Dios por su disposición, mi hermano, porque como todos, yo creo que todos lo han dicho, aunque no lo digan público, lo han dicho entonces en lo privado, que no es fácil pararse frente a la congregación a enseñar o a hablar acerca de ciertas verdades. Aunque usted cree que cuando se para el Edgardo aquí, que él se ve bien seguro, eso fue bien fácil para él. O eso Gil lo hace por hacerlo. No, mi hermano, créame que no. Así que primero lo hacemos con el temor del Señor. De hecho, siempre, y hay un libro que escribió el pastor Suger Michelén sobre este tema, especialmente cuando estamos predicando, lo hacemos de parte de Dios, porque es el mensaje de Dios el que queremos llevar, pero lo hacemos delante de Dios, con ese temor de yo enseñar correctamente lo que dice la Escritura. Así que siempre ore por los maestros y pastores para que de nuestra iglesia y de toda la iglesia, que enseñen correctamente lo que la palabra de Dios enseña. Así que gracias, hermano Ramón. Vamos entonces al capítulo 11, estamos en la página 99, sobre el tema del orgullo. Y si usted ya leyó el capítulo, se da cuenta que el hermano Jerry Bridge, el autor, presenta esta idea, y Ramón lo decía así, de que esto es un pecado muy antiguo, de que es un pecado que se manifiesta de muchas maneras, y es uno de estos pecados que primero se entera todo el mundo y último te enteras tú, de que eres orgulloso. Esto es un pecado que primero o normalmente se ve de afuera, es evidente por los frutos que se dan. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, hay personas que son bien orgullosas y usted lo ve por lo que dice, por lo que hace, por su forma de ser. Y genuinamente usted dice, oye, no sé si usted lo ha preguntado, yo me lo he preguntado, ¿esta persona se ha dado cuenta de lo orgullosa que es? Está ciego o ciega a lo orgulloso que es. Usted sabe que hubo un autor, hace unos años yo leí un texto que presentaba, y nunca se me olvidó esta definición de orgullo. Él definía el orgullo como la idolatría del yo. Por eso me gustó cuando Ramón usó el concepto del orgullo. Porque miren la definición que trae ese autor. El orgullo es la idolatría del yo, mi hermano. Por eso es que Jerry Bridge lo pone aquí como un pecado, porque es pecado respetable, porque no lo hemos tenido como simplemente lo pasamos la mano y decimos, pues es que todo el mundo es orgulloso en cierta manera, eso no es tan grave. Pero al final, toda persona que hace un acto de orgullo lo hace basado en la idolatría del yo, porque está centrado ¿en quién? ¿Cuándo es persona orgullosa? ¿Quién está centrado? En el yo, en sí mismo. La persona orgullosa le encanta hablar de sí misma. La persona orgullosa le encanta rondar todo alrededor de esto, del yo. Incluso en las oraciones que hace, que ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, por eso es que Jesús enseñó la oración modelo, y esa oración modelo está enfocada en Dios y no en ti, ni en mí. Si tú ves esa oración modelo, el centro, la atención es el Señor y no nosotros mismos. Así que es interesante que, como nos dice el autor aquí en la página 99, uno de los problemas del orgullo es que podemos verlo en otros, pero no en nosotros. El orgullo es uno de estos pecados que es muy fácil detectarlo en otros, pero es muy difícil detectarlo en nosotros mismos, identificar que nosotros mismos somos orgullosos. Hay una historia que quiero que leamos juntos en Lucas 18. Esta es la famosa historia del fariseo y el publicano, y Jerry Bridge la utiliza para abrir este capítulo y presentarnos la idea de lo que es este tema del orgullo. Así que vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18.
Vamos a ir allá. Lucas capítulo 18. Y, porque yo estoy en Gálatas, yo estoy el domingo aquí. Lucas 18, ahora sí. Y vamos a ver, verso 9 en adelante. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, en otras palabras, esta parábola empieza mostrándonos a quién fue dirigida. A un grupo de personas que eran orgullosos, confiaban en sí mismos como justos, y el orgullo siempre te lleva a lo que dice ahí el verso 9. Idolatría del yo. Y cuando yo me idolatro a mí mismo, yo tengo en poco ¿a quién? Al otro. Así que noten causa y efecto. Esta gente confiaba en sí mismo como justo, eran muy orgullosos, y eso causaba que menospreciaran a los demás. A esta gente Jesús le contó esta parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mi hermano, miren, este hombre era tan orgulloso y estaba tan centrado en el yo, que incluso aunque él no se diera cuenta, él estaba orando prácticamente consigo mismo, porque todo estaba centrado, y lo vamos a ver ahora, en él. Y él oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuál es el problema con esta oración? Sí, ahí está el yo. Así es. Dios, te doy gracias. Y miren el primer error. Lo primero que este hombre hace es que, y ahí está el orgullo. No es solo que menosprecia, Ajá. es que hace un señalamiento. O sea, señala. Ujú. O sea, me está señalando como que son pecadores, no son malos. O sea, Él poniéndose, ¿sabe qué le está haciendo? Él está tomando un escalón de moralidad propia, lo está poniendo ahí, y él se está trepando ahí en ese escaloncito, y desde ahí él está mirando a todos los demás. Mi hermano, para ir delante de Dios, usted no puede usar un escalón para ser más grande. Al contrario, para ir delante de Dios usted tiene que ser más pequeño. Usted tiene que humillarse para ir delante de Dios. Este hombre lo que estaba haciendo, buscando un escalón. El escalón se llama moralidad propia. Idolatría del yo, llámele. Tomaba ese escalón, lo ponía ahí, y desde ahí se trepaba a mirar a todos los demás. Y aquí no tendríamos el tiempo, porque no vamos a predicar de Lucas 18. Hoy no es el contexto, pero aquí hay muchos problemas de lo que está haciendo este personaje. Porque incluso podríamos sacar un tema aquí de lo que es la naturaleza real de la oración, cuando vamos a Dios en oración. Este hombre no fue a encontrarse con el Dios todo soberano, porque si él fuera a encontrarse con el Dios todo soberano, ¿sabes cómo fue? Con la actitud del Salmo 23. Que así como las siervas y los siervos van delante de sus amos, así nosotros vamos delante de nuestro Dios. Humillados, como los esclavos iban delante de sus amos. No con esta actitud que este hombre va. Gracias te doy, Dios, porque no soy como los otros hombres. Este hombre no estaba enfocado en Dios, no estaba enfocado en su propia vida espiritual. Él estaba enfocado en los demás, pero no por una buena razón. Él estaba trepado en su escalerita moral, y desde allí estaba con su libretita y sus binoculares. De aquí yo veo a Carmen, de aquí yo veo a Gerardo. Y desde allí él iba diciendo: yo no soy como Carmen, yo no soy como Gerardo. ¿Sabes qué, Dios? Yo no soy como en la confianza como Hugo, que no ora. Yo sí oro. ¿Sabes qué? Yo no soy como Jorge, que no lee la Biblia. ¿Tú te imaginas en la práctica usted orando así contra sus hermanos? ¿Usted se imagina eso? Ahí en la práctica, en el día a día, usted diciéndole a Dios eso. Señor, gracias porque yo no soy como Jorge, yo sí leo la Biblia. Wow. Señor, gracias porque yo no soy como Hugo, yo sí oro. Hugo no ora nada. Esa oración, ¿en quién está centrada? En él mismo. Así es. Yo, sí. Claro. ¿Puedo leer lo que me pasaría a mí? Sí. Lo voy a leer para mí. Porque tú dices, yo soy rico y he enriquecido, ¿verdad? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, Pablo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte. Es el mensaje de Dios a la Odisea. En Apocalipsis. Una iglesia que estaba orgullosa, un buen ejemplo, gracias por traerlo. Una iglesia que creía que
Porque recuerden que el orgullo te lleva a muchas cosas, mi hermano. El orgullo te lleva, y lo vamos a ver uno de los puntos, a la independencia. El orgullo te lleva a creer que tú eres independiente de Dios y de los demás. No necesito de nada. No necesito a nadie ni de Dios. El orgullo te lleva a la autosuficiencia. El orgullo te lleva, como hace este hombre aquí, a menospreciar a tu prójimo. Te lleva a la falsedad. No es claro, no está centrado en Dios. Este hombre está centrado en sí mismo. Yo te doy gracias porque, ¿sabes qué? Esto es una falsa humildad de este hombre cuando va delante de Dios. Yo te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Entonces ahí mira para el lado y ve publicano y dice, yo no soy como ese publicano. Y ahora te voy a sacar, recuerden que él está hablando con Dios. Miren el atrevimiento de este hombre de decirle, ahora Señor, aquí está mi bitácora. Lo que yo estuve haciendo en los pasados días aquí. Lo que yo he hecho como cristiano. ¿Usted se imagina ahí delante de Dios decirle eso? Su hoja de vida. Sí, tú sabes que yo como cristiano, yo he sido un buen cristiano, y yo oro, y yo celo la Biblia, y yo ayuno, yo doy ofrenda. Bueno, él lo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Sacándolo en cara. Eso es grave. Aquí nos podríamos quedar solamente viendo todo lo que está alrededor de la actitud de este hombre. Sacándole en cara a Dios, el orgullo, ¿sabes? Que lo cegó y creyó que todo lo que él era, lo era por él mismo y no por Dios. De hecho, compare esto. Alguien que pueda leer 1 Corintios 15:10. Compare esta actitud con la de Pablo en 1 Corintios 15:10. ¿Quién lo puede leer? Amén. Sí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me encanta eso. La actitud correcta. Usted tiene que tomar estos 2 versos. De hecho, si usted escribe su Biblia al lado de Lucas 18, escríbale 1 Corintios 15:10 para que siempre vea Contraparte. la contraparte. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Porque ahí tenemos los 2 extremos. Antónimo. Claro que sí. Ahí tenemos este hombre que iba delante de Dios, prácticamente como dice Jorge, a sacarle en cara a Dios todo lo que hacía. Pero por otro lado tenemos a Pablo. Noten que cuando él tiene que decir, él lo que quería decir era que él era el más pequeño de los apóstoles, cuando tú lo ves en el verso anterior, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia. Y él lo que él quería presentar esto, de que él ha trabajado más que todos los demás apóstoles. Porque Dios le dio un ministerio, lo que él quería decir, más grande. Entonces, Pablo podía simplemente decirle, oye hermano, era verdad. Oye hermano, usted sabe que yo he trabajado más que todo. Yo he trabajado más que Pedro. Yo he trabajado más que Juan. Yo he trabajado más que, en cuanto en términos de alcance, era verdad. El que más expansión de ministerio tuvo fue Pablo, cuando se montó en ese barco y se fue por ahí y fue ciudad tras ciudad predicando el evangelio sin cansancio. Él podía haber dicho eso, pero noten que eso que él iba a decir, él lo encerró en la gracia de Dios. Una persona humilde siempre reconoce que es lo que es por la gracia de Dios. Una persona orgullosa cree que es lo que es por su propia fuerza, por su propia sabiduría, por su propio poder. Y noten que Pablo quería decir eso. Oye, yo he trabajado mucho, pero él lo encierra en esa idea de por la gracia de Dios soy lo que soy. Es como un sándwich. Literalmente en hermenéutica, en interpretación bíblica, a los pasajes donde hay 2 ideas parecidas y una en el medio, se le llama así, literalmente un sándwich. A veces yo tengo que decir a los hermanos que están tomando la clase, mira, busca el sándwich ahí en el pasaje. Literalmente. Entonces, la idea de lo que Pablo está haciendo aquí, noten lo que está haciendo. Primero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y al final termina diciendo, no yo, la gracia de Dios conmigo. Y en el medio puso esa pequeña idea de lo que él iba a decir, de que él ha trabajado fuertemente. ¿Qué quería Pablo hacer cuando escribió esto? ¿Qué usted cree? Que la gente que leyera esta carta aquí Que vieran que era por el Señor. no lo idolatrara a él. No hicieran una estatua de Pablo en Corinto. ¿Usted sabe qué querían? Pablo, que la gloria que le iban a dar era a Dios. Que la gloria se la llevara a Dios, porque Él que merece la gloria por todo, y no Él. Él no quería eso. Tú sabes que Pablo, en uno de estos viajes misioneros que fue, de hecho, el domingo pasado yo les hablaba de los primeros capítulos del 13, 14 de Hechos, cuando Pablo fue a esas iglesias de Galacia.
Y cuando usted se da cuenta que Pablo empieza su ministerio, hubo sitios donde a Pablo lo iban a adorar. Le pusieron el nombre de una deidad de los griegos, de los romanos, y lo iban a adorar, como si él fuera un dios. Entonces, noten que entonces Pablo está presentando esta idea para simplemente decir todo lo que él se ha forzado, él lo encierra en ese sándwich. La primera idea, por la gracia de Dios soy lo que soy, y al final recordarlo nuevamente, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué diferente esto, regresando acá a Lucas 18, de la actitud de este otro hombre. No soy como los otros hombres, ni aún como ese publicano, porque yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Él no estaba enfocado en la obra de Dios y lo que Dios había hecho y lo que Dios hacía en su vida. Él está enfocado en sus propias obras. Noten la actitud correcta. Verso 13, ahí mismo tienen una contraparte. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren la concepción que este hombre tenía de Dios. Él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mientras el otro ponía énfasis en sus obras, en lo que él hacía, este ponía énfasis en Dios y lo que decía de él, ¿qué era? Que él era un pecador y que necesitaba ¿a quién? ¿Qué le está diciendo? Él le está diciendo, Dios, yo te necesito. Yo soy un pecador. Yo necesito que tú seas propicio a mí, que tú me perdones mis pecados. Eso es lo que le está diciendo. Señor, yo no vengo aquí a sorprenderte. Señor, yo no vengo aquí a mostrarte mi currículum vitae de todo lo que yo he hecho por ti. No, Señor. No, nada de lo que yo haga te va a sorprender, ni nada te va a añadir ni quitar. Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. No se atrevía a alzar los ojos al cielo, dice el texto. Él estaba humillado delante de Dios. Y Jesús termina esta historia diciendo en verso 14, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que esto es una buena historia, si usted quiere conocer más sobre el tema del orgullo, para meditar y meditar una y otra vez en ella. Una de mis parábolas favoritas y tiene mucho que enseñarnos. Así que volviendo acá a la página 99 en adelante, el autor ha citado ese verso, esa idea de Lucas capítulo 18 para hablarnos de este tema. Pero miren lo que él nos dice, algo muy interesante. Tenemos que también entonces cuidarnos nosotros. Porque ¿sabes qué vamos a terminar siendo nosotros? Diciendo lo siguiente. Oye, mira ese fariseo. Yo no soy como él. ¿Entienden? ¿Entienden? Es una cadena. O sea, ese fariseo estaba haciendo las cosas mal, acusando a ese otro publicano con orgullo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vemos esta historia porque tú y yo podemos ponernos en otro escalón como una cadena, ¿la entienden? A decir, hey, pero es que yo no soy como ese fariseo. Estás haciendo lo mismo que ese fariseo. Cuando tú dices eso, yo no soy como ese fariseo. Yo no soy como esta persona. Estamos haciendo lo mismo. De hecho, aquí el autor nos dice, en la página 99, la ironía es que al condenar a ese orgulloso fariseo, podemos caer fácilmente en la misma actitud de creernos muy justos. Es igual que cuando tú miras a Israel, el pueblo, y dices, pero mira este pueblo que es murmurador, simplemente mirándole de esa actitud. Oye, pero mira este David, lo que hizo. Entonces tú estás de afuera con una actitud de superioridad moral. Allí yo no hubiera hecho eso mismo. Pero mira este Pedro, ¿cómo es que él negó a Jesús? Yo sí hubiera estado con Jesús hasta lo último. Yo no lo hubiera negado y yo hubiera ido a la cárcel con él y yo hubiera incluso ido a la muerte con él. Ey, esas palabras ya alguien las dijo y se cocotó. Esas mismas palabras. El mismo Pedro. Y todos los demás discípulos que dijeron eso, ¿sabe? Todo. Así que miren cómo nosotros no debemos montarnos en ese escalón moral, superioridad moral, para desde ahí menospreciar al otro y creernos superiores al otro. La Biblia en Filipenses habla de eso. De hecho, en Filipenses 2 nos dice que para que nos quitemos eso, para que se nos quite esa idea de que nosotros somos superiores a otro y estamos por encima de otro,
Pablo nos anima a mirar a alguien. De memoria, piénselo. Está en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Ahí está. El sentir que hubo en Cristo Jesús. El que siendo en forma de Dios no consideró eso como cosa que aferrarse. O sea, cuando tú ves el contexto, él está hablando acerca de que no nos creamos superiores a otros, que no seamos orgullosos, y de momento te presenta a Jesús. Miren, ahí se supone que se acaba el tema. Mira el modelo. Mi hermano, no encontraremos modelo más grande de humildad. ¿Usted quiere crecer en humildad? Mira a Jesús. No hay forma. Claro, va a mirar a Pablo y va a aprender de él, pero mire a Jesús. El modelo más grande de humildad, quien siendo Dios, no escatimó y recibió todas las humillaciones que recibió. Empezando por nacer en Belén allí. Claro. Esa humillación de empezar naciendo allí en el pesebre donde comían los animales. Esa humillación de sufrir todo lo que sufrió siendo Dios. Esa humillación de que la gente se burlara de él, lo escupiera. Esa humillación de que la gente no lo entendiera cuando él enseñaba. Y él tenía que tener mucha paciencia con Pedro y los demás apóstoles. Y con toda la gente. Esa humillación de enfrentar la humillación más grande que había. De morir, que era la forma de morir en la cruz. Y todo lo hizo por amor. Él es el ejemplo más grande de humildad. ¿Usted quiere crecer en humildad? Necesita una dosis más grande de Jesús. Conocerlo más, estudiarlo más, pasar más tiempo con Él, conocer más sus enseñanzas, su vida. Esa fue la enseñanza de Pablo a estos hermanos allá en Filipo. Así que, miren qué interesante lo que hace ahí en la página 99. Oye, son las 8:15, tenemos que pasar de la página 99, Hugo. Ahí en la página 99, criticar, escuche bien esto, criticar al orgulloso porque no somos orgullosos nosotros. ¿Qué usted cree eso? Igual o peor. O eso es la misma idea de usted decir, oye, Gerardo, yo estoy muy orgulloso de lo humilde que soy. ¿Qué contradicción de términos hay en la misma idea? Aunque no lo digas, tú sí lo creas. Y hay que tener cuidado con eso, porque quizás no lo publicas, pero quizás dentro de ti estás bien orgulloso de lo humilde que eres. Y hay que cuidarse. Pero es un pecado respetable, porque ¿sabe qué? Es uno de estos pecados que a veces no lo vemos como pecado. Y está por ahí. Usted sabe que le han llamado el gusanito. Entonces le han puesto 1000 nombres. Que se asoma y está por ahí siempre. Y que, mi hermano, ¿por qué tenemos que ir delante de Dios a través de su palabra y considerar una clase como esta del capítulo 11? Porque eso está a flor de piel, porque eso está para, el orgullo está en todos nosotros para salir en cualquier momento y de muchas y diversas maneras. Así que esperamos ver entre hoy y probablemente el próximo miércoles estos 4 puntos que presenta Jerry Bridge acerca del orgullo. En primer lugar, y ahí pasamos ya a la página 100. Desde la página 100 en adelante, usted va a ver estos 4 puntos principales. Él define cómo se manifiesta el orgullo muchas veces, incluso entre los cristianos. Porque de hecho, esta idea que él presenta aquí es el orgullo entre nosotros mismos, el orgullo en la iglesia. Y él primero empieza con este punto, orgullo por creernos muy morales. Y él dice, oye, en primer lugar, tengamos cuidado de eso. Y yo expliqué parte de esto con el fariseo, que estaba en Lucas 18, creyéndose demasiado moral. Pero mira lo que él dice ahí en la página 100. Él dice, ¿sabes qué? Es bien fácil cometer este pecado. Estoy en el segundo punto, segundo párrafo, después que dice orgullo por creernos muy morales. Es muy fácil cometer este pecado de la superioridad moral y de autojusticia en la actualidad, cuando la sociedad en general está cometiendo abiertamente o condonando pecados flagrantes, tales como la inmoralidad, los divorcios fáciles, el estilo de vida homosexual, el aborto, el alcoholismo, drogadicción, avaricia y otros pecados escandalosos. Mira lo que dice después, yo lo subrayé aquí en el libro. Pero dado que nosotros no cometemos esos pecados, tendemos a sentirnos moralmente superiores y vemos con desdén y rechazos a quienes sí lo cometen. Entonces nos escandalizamos por el pecado del otro y no por el de nosotros mismos. Nos escandalizamos por los pecados que son más públicos. De hecho, toda la tesis de este libro es esa.
es que tengamos cuidado de no escandalizarnos por los pecados de la sociedad, los pecados del mundo, y no considerar nuestros propios pecados delante de Dios. Así que ese es el primer orgullo que él quiere tocar, el orgullo por creernos nosotros muy morales. Él dice incluso, oye, cuando pensemos cuán perdida está nuestra sociedad, que nosotros obviamente analizamos eso muchas veces. Oye, nuestra sociedad, nuestro mundo está bien perdido. Dice, oye, cuando tengamos ese tipo de pensamiento, tenemos que tener cuidado, que lo hagamos con el corazón correcto y con la actitud correcta. No con la superioridad moral y el orgullo de simplemente decir, cuán perdida está nuestra sociedad, mira a esa gente allá, yo no soy como ellos. En Lucas 18, el fariseo. Pero en el sentido de superioridad moral. ¿Tú sabes qué? 1 Corintios 15:10. Es por la gracia de Dios que usted no es como ellos. Porque si la gracia de Dios no estuviera conmigo, allí estaría yo contado entre ellos. Entre los que hoy yo veo y digo, mira qué perversa esa gente. Así que por eso es que no tenemos, mi hermano, nada de qué gloriarnos. Tú y yo no tenemos que gloriarnos de que, oye, sí, pero yo estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo soy un cristiano. Yo no soy como mis vecinos, o como mi primo, o mi prima, que eso sí están perdidos. Mira esto, mi hermano, como muchas veces este pecado se manifiesta de muchas maneras. Porque incluso aunque usted crea que lo está haciendo con buena intención, tenemos que cuidarnos de la actitud del corazón, lo que hay más atrás, que te está llevando a creer que tú eres superior a ese que está ya perdido. Tú sabes que cuando tú piensas así, tú crees entonces que la salvación te la ganaste tú y que aquel no se ha esforzado tanto por salvarse. Y no te acuerdas que tu salvación es por pura gracia de Dios. Que fue Dios el que te buscó y que tú estás aquí. Bueno, vamos a conectar. A mí me encanta conectar con las predicaciones de los domingos. Cuando empezaron los gentiles a llegar a la iglesia, y tú sabes que se escandalizaron algunos diciendo, no, pero esto hay que circuncidarlo y tienen que guardar la ley. Me encanta el discurso de Pedro en Hechos 15. ¿Qué le dice? ¿Quién los invitó a la iglesia? No fui yo que los fui a buscar. Dios fue a buscar a los gentiles. Dios los fue a salvar. O sea, esa gente estaba perdida. Esa gente eran de los perversos. Cuando Pablo escribe 1 Corintios y 2 Corintios, ¿sabes que él llega un momento a decir? ¿Sabes qué? Antes algunos de ustedes eran... Y le pone la lista. ¿Usted se acuerda de eso? Le pone la lista. Ustedes eran estos, los borrachos. Ustedes eran aquellos. Pero de ahí los sacó Dios. Así que, ¿de qué nos vamos a gloriar nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros con ese orgullo de creernos muy morales? Porque hoy somos cristianos. Hermano, no hemos entendido el evangelio. Si tenemos esa idea de que nosotros estamos aquí hoy por lo que nosotros hicimos. Recuerden 1 Corintios 15:10 siempre, por la gracia de Dios, soy lo que soy. De hecho, es uno de los textos que el autor dice, memorízatelo. Es una buena manera de tú contrarrestar el orgullo en tu vida. Memorízate ese pasaje, no es muy difícil. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cada vez que venga ese orgullo a salir, recuerda esa palabra. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así que tenemos que estar cuidándonos nosotros, mi hermano. ¿Y sabes qué? Hay que tener un cuidado también, incluso dentro del contexto cristiano. No solamente esto es un escándalo de decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy como aquel, el que está allá en el mundo y me creo yo superior. E incluso en el contexto cristiano, como yo decía en unos minutos, eso pasa cuando yo empiezo a compararme con Hugo. Y cuando yo empiezo a decir, no, pero es que yo oro más que él. O cuando yo entonces creo o pienso, oye, pues aquel hermano no ora como yo, aquel hermano no lee como yo sí leo la Biblia, yo sí los libros, pero fulanito no. Entonces nos ponemos en un acto o en una posición de superioridad moral de la que tenemos que cuidarnos. Exactamente lo que estaba haciendo el fariseo en Lucas 18. Él no estaba enfocado en Dios, él estaba enfocado en él mismo y no estaba mirando a Dios, él estaba mirando a la persona alrededor. De hecho, ¿sabes cuál fue el problema? Isaías 6. Isaías vio a Dios, se enfocó en Dios y ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Ay de mí que soy muerto. El fariseo, como se estaba mirando a sí mismo, por eso se creía superior a los otros. Bueno, obviamente, si tú te comparas con el que está perdido allá en la esquina, tú mismo humanamente te puedes sentir orgulloso. Ah, claro que yo soy mejor que él, que yo estoy en una posición más alta que él, que yo no estoy haciendo los pecados y las cosas que está haciendo él. Pero cuando tú entiendes el concepto correcto de que no te tienes que estar comparando con el de al lado, sino que la medida del varón perfecto es Dios, es Cristo,
y como Isaías vas primero a Dios, mi hermano, no hay espacio para eso, para creernos muy morales. Porque si tú empiezas con Dios, tú vas a estar ahí humillado delante de Dios, sabiendo con lo que le pasó a Isaías, que él dijo, ay de mí, que soy muerto delante de este Dios tan santo. Isaías ahí conoció lo pequeño que él era, cuando vio lo grande que era Dios. Así que eso es lo primero, o como introducción que presenta aquí el autor en esta parte, página 100, página 101, el orgullo por creernos muy morales. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Miren ahí, segundo párrafo de la página 101. ¿Cómo podemos guardarnos de caer en este pecado del orgullo de creernos muy morales? ¿Cuál es la primera respuesta de él? ¿Alguien que la pueda leer? Ahí en el libro, esa primera oración, después de la pregunta. Hasta ahí, gracias. Ahí está el verso, ahí está la idea, lo que acabamos de decir ahora mismo. ¿Cómo podemos guardarnos de caer en este pecado? Bueno, en primer lugar, desarrollando esa actitud de humildad basada en ese verso bíblico, en esa idea que me dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una buena dosis contra el orgullo, recordar que por la gracia de Dios eres lo que eres. Él continúa diciendo, nadie es moralmente correcto de forma natural. O sea, el que hoy tú leas la Biblia, el que hoy tú tengas una buena disciplina de oración y tú te consideres un buen cristiano porque estás haciendo las cosas correctas o las prácticas correctas, mi hermano, no hay espacio ahí para gloriarte tú. Porque naturalmente, mis hermanos, nosotros no somos correctos delante de Dios. Hay una obra que empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros, que empieza a santificarnos. Claro que hay esfuerzo del hombre y del ser humano cuando, por ejemplo, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que venir a la iglesia. Bueno, este mismo autor fue el que acuñó el término que lo estudiamos hace un tiempo atrás, unos meses atrás, responsabilidad, no sé si se acuerdan. Independencia. Así es, responsabilidad dependiente le llaman. Somos responsables de crecer en santidad. Dios nos ha animado, Dios nos ha guiado, Dios nos ha dicho, estas son las herramientas. Lee la Biblia, ve a la iglesia, ora. Pero al final, si tú haces todo eso sin la asistencia del Espíritu Santo, no va a crecer. Porque es una obra sobrenatural. Tú estás usando los medios que Él te dio. Así que es ese balance entre tú ser responsable de usar y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, pero dependiendo del Espíritu Santo. Así que, ¿qué espacio hay para gloriarme de lo buen cristiano que soy? ¿Qué espacio hay para gloriarme de lo mucho que yo sé la Biblia, Pablo? Así que tenemos que cuidarnos, en primer lugar, del orgullo por creernos muy morales. En segundo lugar, vea que él entonces, el autor, casi al final de la página 101, él nos da una segunda forma de ayudarnos a no caer en este pecado, el orgullo de creernos muy morales. Y él dice, otro medio por el cual podemos evitar el orgullo de sentirnos mejores es identificándonos con el Señor ante la sociedad pecaminosa en la que vivimos. Vamos a ir, alguien que pueda buscar Esdras capítulo 9, versículo 6. Él trae la historia de Esdras aquí. Cuando llega un momento que nos dice que Esdras era un escriba que junto a Nehemías trabajó en la restauración del pueblo luego del exilio. Él enseñaba la Biblia, enseñaba la escritura a la gente. Él era un hombre piadoso, descrito ahí en la misma Biblia, un hombre que se había preparado para escudriñar la palabra, para cumplirla, para enseñarla a otro. Pero llega un momento donde él ora. Él tiene que hacer una oración por el pecado. ¿Cuál era el pecado del pueblo? ¿Por qué habían ido al exilio? El pueblo de Israel. Piensen. ¿Por qué el pueblo de Israel había ido al exilio? Un pueblo rebelde. Un pueblo que Dios le había mandado profetas y otra vez no escuchaban el consejo de Dios y se parecían demasiado a las naciones paganas de al lado. Se habían rebelado contra Dios. Dios envió un juicio. El pueblo había pecado en gran manera y se había alejado de Dios. Era muy fácil para Esdras ponerse en la escalerita de superioridad moral que hemos hablado hoy, pararse allí y decir, empezar la oración así: Señor Dios, gracias porque yo no soy como esta gente. Señor, sálvame a mí. Olvídate de ellos. ¿Tú se imaginas? Entra orando así.
Olvídate de esta gente se olvidó de ti. Yo sí soy un hombre piadoso. Pero mira, en vez de eso, miren cómo él ora. ¿Quién lo puede leer? Esdras 9:6. ¿Alguien que lo lea? Sí. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ahí está. ¿Quién está haciendo? Se está incluyendo él como parte o sea, como de mía, que aunque no estuvieron ahí, Ajá. pero ellos se hacen parte también como pecadores con todos los demás. O sea, ellos no se sacan aparte para echarle la... Eso es como el fariseo Lucas 18. Yo soy como... Sería avergonzado. Sí. Y hay un sentido donde él está reconociendo que aunque él no necesariamente haya participado de todos esos pecados públicos, él no es perfecto y está flotando por los cielos como... O sea, casi está en el cielo porque él no peca. No. Él se está reconociendo que él es pecador. Así que si él es pecador y él pertenece a ese pueblo, él ha participado del pecado del pueblo. Claro, que hay unos que su pecado más grande es porque han ido tras otros dioses y se han humillado y han adorado una estatua. Sí, ese fue el pecado. Hay otros que su pecado fue de inmoralidad sexual. Sí, ese fue su pecado. Pero él mismo se está reconociendo, diciendo, ¿sabes qué? Pero yo también pequé. De una u otra forma yo también pequé. Yo no me puedo poner como un estado de superioridad moral por encima de ello. Y noten que él va a Dios de esa manera. Y miren la última oración de lo que dice ahí en la página 102 sobre este tema. El autor dice, al ver hoy día en la sociedad esa degradación moral, necesitamos asumir la actitud de Esdras. Hacer esto nos ayudará a no caer en la tentación de creernos muy justos. O sea, usted mire para el lado, vea las noticias de Puerto Rico, Estados Unidos, la degradación moral. Y claro que hay que señalar pecados y hay que identificarlos y orar por eso, pero una buena oración para que no nazca ese orgullo en nosotros de que somos superiores y enorgullecernos de eso, es incluirnos y decirle, ¿sabes qué, Dios? Cuando usted quiera orar por su país, o por Estados Unidos, o el país que sea, ¿sabes qué, Dios? Perdónanos porque nos hemos alejado de ti. Perdónanos porque te hemos dado la espalda, porque hemos hecho esto, porque hemos pecado contra ti. Entonces, Jerry Bridges está diciendo, hacer esa oración te va a ayudar a mantenerte humilde. Porque hacer otro tipo de oración, puedes caer en la tentación del orgullo y el pecado del orgullo, de tú mirarlos a ellos y no considerarte a ti mismo, mirarlos a ellos como pecadores y no considerarte a ti mismo como un pecador. Así que hasta aquí lo vamos a dejar hoy, en este primer punto. Próximo miércoles continuaremos el material. Si usted está leyendo los libros como deben hacerlo, leyendo capítulo por capítulo, le invito a que sí lea el tema del próximo capítulo, el capítulo 12, porque si terminamos seguimos para que podamos cumplir con la agenda de clase. Así que no deje de leer el capítulo 12, que es el próximo, pero si Dios permite, el próximo miércoles terminamos el material desde el punto 2 hasta el punto 4. Recuerden que la buena dosis que hemos hablado hoy, al menos en esta primera parte, en contra del orgullo, en primer lugar, recuerda a Jesús, contempla a Jesús, conózcalo, lea acerca de su vida en los evangelios, de quién es Él en toda la escritura. Es una buena dosis en contra de la humildad, en contra del orgullo, perdón. Y también, en segundo lugar, memorices ese texto, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cada vez que sea tentado a que el orgullo nazca en usted pueda entonces recordar, Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que vamos a orar para terminar esta parte. Padre, gracias nuevamente por este tiempo. Gracias, Señor, porque somos lo que somos por ti, Señor. Es por tu gracia que hemos sido salvados. Señor, si no, nosotros hoy estuviéramos perdidos. Pero por tu pura gracia hemos sido salvos, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes. Ayúdanos a luchar todos los días contra este pecado del orgullo que se manifiesta de muchas maneras, Señor. Yo te pido que todos los días recordemos que por tu gracia que somos lo que somos. Yo te pido, Señor, que todos los días podamos considerar a Jesús, te podamos considerar a ti. Aquel que siendo en forma de Dios no tomó eso como una cosa que aferrarse, sino que se humilló. Señor, danos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser humildes, porque por nuestra propia naturaleza no lo somos. Por eso te pedimos hoy que nos ayude en esta lucha contra este pecado del orgullo. Gracias por este tiempo de enseñanza.
En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén.